Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Feliz, feliz, feliz. Fíjate que hoy quiero preguntarte algo que justamente, pues has hablado mucho, ¿no? La teoría de campo, de la Gestalt, pero quisiera yo saber si hay alguna teoría en psicología, en psicoterapia, que justamente tenga este mismo sistema, esta construcción, esta dinámica que no es lineal, como la teoría de campo. ¿Hay algo con lo que se le pueda La comparar? terapia sistémica, ¿no? Es una terapia de sistemas. Eh, eh, es decir, es como trabajar en la complejidad. Porque si bien nosotros solamente en el campo y al delimitar el campo y el contexto hablamos sobre esta relación organismo-entorno, eso no quiere decir que hay un montón de variables alrededor del campo. Solamente estamos hablando de una parte del campo también. Eso es cierto. En la teoría de los sistemas, también es la teoría de la complejidad. Sí. Entonces, cuando tú tienes una teoría de la complejidad y sabes que son una gran cantidad de variables, lo que haces es delimitar la relación de este papá con este hijo, no de este papá con todos los hijos, porque no con todos se comporta de la misma manera. Entonces, vamos viendo esta red de relaciones que es muy compleja entre todos los miembros del sistema. En la medida en que el sistema es más amplio, la complejidad es mayor. Entonces, yo estoy delimitando toda esta complejidad, sé que el campo se instaura en un sistema. Eso me queda claro. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta, yo no lo veo como un individuo. Sí lo veo como un individuo en tanto se relaciona conmigo, pero lo veo como algo mucho más grande que él. Forma parte de una red de muchos factores. Por eso yo siempre creo que la conducta es multifactorial. No es causal, porque tú A, entonces B. No, es multifactorial. Y dentro de todo esto que nosotros vemos en esta red de relaciones, la terapia breve lo hace. En este mundo de ¿cuál es el problema? Delimita el problema. Dime dónde ocurre. Dime cuáles son las excepciones. ¿Qué pasaría si lo resuelves? ¿Y cuáles son tus alternativas? De toda la complejidad, lo resumo a lo breve, al espacio, al lugar, a la definición más corta, porque si no, entonces nos perdemos en esta teoría de sistemas. Entonces, yo creo que todas las terapias contextuales tienen que ver con esto. Es decir, es igual que cuando nosotros vamos a ver al ortopedista y el ortopedista me dice que me tiene que operar la rodilla. Si él ve, o sea, me manda a hacer un estudio general de sangre, de todos mis signos vitales, cómo está mi presión, cómo está esto, todo está cubierto, ¿no? Que todo esté funcionando para que yo pueda entrar a la sala de operación. Pero él no está pensando en la hormona cuando me tiene que operar la rodilla. Él se limita, delimita el campo, de hecho el resto del cuerpo está tapado y solamente queda la parte de la rodilla. Primero, para no infectar. Segunda, para aislar el lugar. Sí, sí. El campo médico se delimita porque tú no puedes, como, vamos a suponer que haya una infección en la rodilla, si yo no delimito la infección, sino la, 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 La coto. la acoto, es muy probable que yo, en una situación médica, pueda infectar otro órgano. Eso es lógico. Entonces delimito el campo. Mi visión está aquí. Y el doctor sabe que en la hora de la operación pueden bajar los signos vitales. Sabe que probablemente el ritmo cardíaco disminuye o aumente.
sabe perfectamente que a lo mejor hay que bajar el nivel de la anestesia y para eso tiene al anestesiólogo, que está midiendo los signos vitales. Está también la enfermera quirúrgica, que es especialista en lo que se necesita. Entonces, todo está delimitado exactamente a lo que yo voy a hacer, a ese foco. Es lo mismo que pasa en cualquier modelo de terapias. La terapia breve analiza un problema, una condición, una situación. No está hurgando por toda la historia del paciente. La terapia cognitivo-conductual, igual. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿A dónde te llevan? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Qué es lo que qué pensamiento dispara esta conducta? Y entonces haces una reestructuración cognitiva de esa situación, no de toda la cognición del paciente. ¿Sí? Entonces, en la terapia sistémica, llega una familia, venimos porque el niño X, ¿no? O mi marido tal, o no tenemos buena comunicación. Y entonces voy a ver cómo se dan estos patrones de comunicación, las alianzas, la distorsión, la emisión del mensaje, cómo lo recibe el destinatario. Entonces, vemos los factores de comunicación, más los factores relacionales, más las posiciones de cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí? El rol. Y ahí nos enfocamos. Yo no creo que tengo un mapa, por decir algo. Las familias que ejercen violencia, ta, 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 ta. Y a lo mejor en esta nada más se cumple un criterio, pero hay otros muchos síntomas. Entonces, ¿cómo se comporta esta familia en particular en este campo familiar? ¿Y cuál es el significativo que tiene en cada uno de ellos? ¿Y cómo han hecho este engranaje a la hora de relacionarse entre todos? Porque si tú los ves por separado, son un encanto. Pero a la hora que todos se juntan, parece que no pueden tener una vida armónica en determinados aspectos, no en todo el tiempo. Ok, Ana. Y justo en esto, pensando en estos que no se pueden llevar, en estos que están en la familia, que se decía antes términos como disfuncional y este tipo de cosas. ¿Cómo funciona el concepto de regulación fronteriza en la terapia gestal para trabajar justo en el tratamiento de los trastornos de personalidad e incluso del trauma? Justo ayer estaba leyendo un artículo en donde habla de esta parte del trauma desde el punto de vista gestáltico, ¿no? Todos tenemos una vida y todos hemos vivido eventos traumáticos de alguna manera. Pero lo que se llama trauma, verdaderamente trauma, tiene que ver directamente con la violencia, con el abuso, con otras muchas cosas, ¿no? Y cómo esto ha dejado una impronta en el individuo. Cuando tú hablas de frontera límite, ¿a qué te refieres exactamente? Regulación fronteriza de ¿puedo yo controlar o puedo manejar o puedo contactar solamente el mínimo necesario para funcionar, pero todo el tiempo estoy tocando mis límites, mis fronteras, justamente eh, um, sacando un poco de encima el DCM y el CIE, o sea, este tipo de clasificaciones y constructos, es como una forma de definir cómo yo toco la locura todos los días, o toco el daño todos los días, o toco todo el tiempo el trastorno de personalidad. Y hay momentos en los que sí, o sea, vivo casi tal cual el DCM como si fuera by the book, ¿no? Con todos esos rasgos y síntomas. Y hay otros momentos en los que soy perfectamente funcional, adaptable,
A ver, porque el trastorno límite, si tú hablas de eso, me estás hablando del trastorno límite, es lo que tú llamas la frontera límite. No tanto como de ese solo trastorno, sino como este borde que existe. Antes los psicoanalistas, de hecho, ¿no? Trabajaron mucho entre esta división entre un neurótico y un psicótico, ¿no? Este borde que se traza, que después fue borderline como trastorno, como tal, el que tú me estás diciendo, pero que hoy se está retomando desde la Gestalt para decir todos tenemos una especie de frontera límite entre la salud y un trastorno de personalidad, Pero no entre la solo, salud y un trauma. pero no solo desde la terapia gestal. La psicopatología es una cuestión de grado. Y eso no quiere decir que porque yo siempre he vivido deprimida o porque siempre he tenido una depresión, puedo caer en la melancolía. No, porque también depende del funcionamiento de las um, uh, habilidades superiores, ¿no? Prueba de realidad, sentido de realidad, eh, prueba de realidad, sentido de realidad, juicio de realidad, abstracción, nivel de inteligencia, nivel de simbolización, todo esto que yo realizo a través de la conciencia, a través de las operaciones mentales, ¿sí? O sea, no es que yo me duerma y al otro día amanezca al límite, no, esto es un deterioro cognitivo o es un deterioro de ajuste eh, um, de la regulación organismo-entorno, como nosotros lo podemos ver, de la regulación de esta capacidad de espera, en lugar de tener un proceso reflexivo, yo paso de aquí a acá. Zoom, impulsivamente hablando, que también tiene que ver cómo funciona mi cerebro, pero también tiene que ver con lo que he aprendido y también tiene que ver con la organización de mi personalidad. Pero nosotros, los gestaltistas, trabajamos justamente, es una terapia relacional que trabaja justamente en la frontera de contacto con el entorno, no con la realidad. Ojo, son cosas distintas. O sea, la diferencia entre un neurótico y un psicótico, a grosso modo dirían, ¿cómo me gustaría ser Dios? Y el otro dice, yo soy Dios. En su alucinación, en su percepción, en su delirio, en lo que sea. Evidentemente sabemos que existen enfermedades psiquiátricas, las conocemos, pero ese no es el foco de la terapia gestal. Para eso están los psiquiatras. Tampoco es el foco del psicoanálisis. El psicoanálisis trabajará algunas modificaciones a la técnica con los pacientes border y narcisistas, pero también son pacientes funcionales, con Gerenberg y con todos ellos. Pero son pacientes funcionales que todavía llegan a la consulta. Sí. Existe una gran cantidad de personas que tienen alguna alteración psicótica y son muy funcionales y nunca nadie se da cuenta. Aunque usted El no lo problema crea. del trastorno límite es el escándalo de su sintomatología. Esa es mi impresión. Chocan, chocan 17 veces, ¿no? O sea, es este brinco, como que no aprenden de su propia experiencia, aunque estén medicados. Entonces estamos hablando de un trastorno de otro tipo. Pero nosotros estudiamos el límite del contacto relacional entre el individuo y su entorno, no del contacto con la realidad. Clarísimo. Oye, y justo entonces, desde esta fenomenología que tú estás, que has comentado también en tantos videos, ¿cómo abordas el self en la terapia gestal? Es que yo todo el tiempo estoy trabajando con el self. O sea, el individuo que viene
Es la ¿Qué es el totalidad. self en la terapia Gestalt? Desde esta fenomenología. El self. Bueno, es que el self tiene muchas acepciones, ¿no? O muchas definiciones. Yo concuerdo con la de Gary John Teff, es decir, el self es tanto una estructura que aglutina la personalidad, le da cohesión y al mismo tiempo para nosotros es una función del contacto. Son dos cosas en términos de Gary John Teff, ¿no? Este self que se despliega en la experiencia, este self que es el que experimenta, este self que es el que significa, este self que tiene como intención llegar al contacto, realizar los ajustes creativos, detectar qué pasa internamente, formar la figura, movilizar la energía, llevar al contacto. O sea, soy yo. Desde el momento en que el individuo llega, pues yo ya sé que estoy trabajando con él, self. Buenísimo, mi querida Ana. Oye, si quisiéramos profundizar sobre alguna de las cosas que comentaste el día de hoy en esta serie de preguntas de profundización de la Gestalt, cuéntanos, ¿dónde podemos leer un poquito más de estas cosas que te he preguntado hoy? Pues mira, hay muchas cosas en la red, pero yo creo que, bueno, si a ti lo que te gusta es como profundizar en esta parte, vete a los artículos de www.institutosedes.com, ahí está el self en funcionamiento, los tipos de contacto, las modalidades de contacto, y abajo de cada artículo hay una gran cantidad de bibliografía en la que yo me basé para poder escribir esos artículos de una manera sencilla. Por lo tanto, en esos artículos puedes encontrar bibliografía muy especializada para que puedas consultarla directamente. Pero si te interesan, está Jean-Marie Robin, Gary John Teff, eh, Franceschetti, Carmen Vázquez Bandín, Sinker. Hay muchos clásicos y hay muchos modernos que te pueden dar luz en esto. Muy bien, mi querida Ana. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este punto. Les sugiero que se suscriban a este canal. Les invito a que le den clic a esta campanita para que les avise cuando llegue este siguiente video. Y si llegaste hasta este punto, hashtag profundiza en la Gestalt. Cuéntenos cuáles son los libros que más les han ayudado a profundizar en este conocimiento, pero también en este ejercicio profesional de la terapia Gestalt. Nos vemos la próxima. Bye bye. Bye.